Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, familia, saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es David Cano, por si alguien no me conoce. Y bueno, los miércoles estamos en una serie que se llama Grandes Héroes, Grandes Ejemplos. Y el día de hoy vamos a ver a un hombre que trascendió hasta el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Fue una persona con errores, con luchas, pero que Dios lo usó de una manera hermosa. Y vamos a aprender cosas muy importantes de Él. Va a hablar Dios a nuestras vidas. Mandamos un aviso hace ratito a los chats del Arca. No vamos a tener grupos vida el día de hoy. Hoy no va a haber grupos vida porque estamos ya en plena transición. Estamos en pleno proceso de eh, reabrir tal vez grupos vida en casa cada 15 días. Estamos en todo ese proceso, ¿sí? Así es que estamos en juntas y más juntas de reestructuración y pues necesitamos que usted nos ayude en oración, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a orar para comenzar este tema, para entrar de lleno, ¿sale? Muy bien. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón a través de este hombre que tú usaste, a través de los versículos que vamos a ver en la Biblia. Por favor, habla a nuestro ser, Señor. Hay cosas muy importantes que podemos aprender de él, de su vida, y podemos aprender de cómo tú trataste con él, cómo lo ayudaste, cómo lo ungiste. Ayúdanos a aprender de este hombre, que no sea solamente ver como una biografía, sino que podamos vernos en él como ha estado pasando en estos miércoles pasados. Nos ha ayudado a ver estos ejemplos de personas no muy llamativas, pero que hicieron cosas muy importantes, Señor. Habla por favor a nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esté pendiente conmigo, sígame, tenga un cuaderno, tenga su Biblia. Aunque aquí ponemos los textos, sígame en su Biblia, por favor. Los textos los ponemos por si alguien nuevo lo está viendo y no tiene Biblia, es para esas personas. No es para usted que ya es parte del arca, ¿ok? Quiero aclarar eso. Tenga su Biblia lista, por favor. Y bueno, tome un minutito para compartir. Tal vez sea de las últimas transmisiones entre semana que grabemos esta. Entonces, compártala, por favor. Tome un momentito, compártala a través de redes sociales, este link. Y repito, hoy no tenemos grupos vida, hoy nada más es la transmisión. Sí, entonces síganme, por favor, ¿ok? Muy bien. Vamos a, vamos entonces a meternos al tema. Vamos a hablar ¿de quién cree usted? Bueno, empieza con la A. Su nombre es Aarón. Es el tema que vamos a ver hoy. Aarón, ¿sí? El significado de Aarón es maestro o excelso, o sea, alguien que sabe mucho, alguien que sabe enseñar, alguien que Dios lo usa en la enseñanza. Maestro o excelso, ¿sí? Bueno, Aarón fue hermano mayor de Moisés, ¿sí? ¿Sí sabía eso? Aarón era el hermano mayor de Moisés, fue el primer sumo sacerdote en la antigua ley y figura de la primera en importancia en los acontecimientos del Éxodo. Era hijo de Amram y de Jocabed, ¿sí? Esto es información general. Él venía de un linaje de la tribu de Leví, o sea, del linaje levítico se puede decir, o era un levita, fue el primer levita, por así decirlo, de la tribu de Coat, o sea, de la familia de Coat, pero era de los levíticos, de familia levítica, ¿ok? Perdón. Él nació en Egipto 3 años antes de que su hermano, antes de que su hermano Moisés naciera. Él tomó por esposa a Elizabeth, con la que tuvo 4 hijos, ¿sí? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ¿sí? Son 4 hijos que él tuvo. Si quiere la referencia, anótela por allí. Es Éxodo capítulo 6, verso 23. ¿Sí? Éxodo 6, 23. No lo vamos a ver todo porque es demasiado material. ¿Sí? Aarón está asociado por Dios directamente. O sea, Dios tomó a Aarón y lo asoció directamente con Moisés. Eso a mí se me hace muy hermoso. Cómo Dios asocia a un hermano mayor con un hermano menor para servir. A veces se dice que el hermano mayor y el hermano mayor siempre tienen una especie de competencia o siempre están luchando entre sí. Aquí es diferente. Aquí Dios los asocia y trabajan juntos. Moisés se conecta con Dios. Aarón no se conecta directamente con Dios, pero ambos funcionan.
Aarón tiene una manera muy, muy buena de hablar, tiene una oratoria excelente y Moisés no. Entonces, entre hermanos a veces se apuntalan o se señalan las debilidades o fortalezas que cada quien tiene. En lugar de complementarse, se comparan y se ponen a competir. Las competencias no son buenas. Nunca la competencia es buena. En el reino de Dios, la competencia no es buena. La competencia no es buena. La competencia divide. La competencia hace que una persona sea ganadora y otra persona sea perdedora. Entonces, Dios agarra a estos dos hermanos y los pone en una posición donde uno no puede funcionar sin el otro. Eso a mí me encanta de la biografía de Aarón, que Aarón no se siente mal porque su hermano menor es usado por Dios de una forma. Él entiende que él tiene un llamado y una posición fundamental también, pero no tiene celos. Aunque en algún momento se vislumbra algo así, no tiene celos, no coopera amablemente, y entonces Dios hace un llamamiento muy hermoso. Tal vez algunos hermanos dirían, no, pues ¿por qué si yo soy el mayor? ¿Por qué voy a tener que servir al menor? Pero aquí no se trata de rangos ni quién sirve más o quién sirve menos. Se trata de entender cuál es la posición que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la función que Dios tiene? En la iglesia, pues sí, yo predico, pero yo no podría estar predicando un domingo, por ejemplo, si muchas personas no hicieran lo que tienen que hacer. Para yo pararme a predicar, hay todo un grupo de personas que tienen un llamamiento específico tan importante como el del pastor. Entonces, la función tal vez es diferente, la responsabilidad tal vez es diferente, la carga de trabajo es diferente, sí, lo entiendo, pero ambos, todos podemos funcionar en ese entendimiento de que Dios me llamó para hacer algo único. Esa es la vida de Aarón. Dios lo asocia con su hermano como intérprete, así, como intérprete, portavoz. ¿Por qué lo pone como portavoz? Bueno, parece que Aarón era un hombre elocuente. Elocuente es una persona que sabe hablar, sabe expresarse, sabe armar ideas, sabe expresarlas adecuadamente, sabe explicar un problema de tal manera que se entienda, sabe traer una enseñanza. ¿Sí? Eso es elocuencia. ¿Sí? Mire, vamos a ver Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, verso 13 hasta el 16. ¿Sí? Bueno, no es cierto, no es hasta el 16. Vamos a ver si estoy bien. Sí, del 13 al 16. El verso 13, solo que aquí se ve nada más el 3. El verso 13 dice, Señor, insistió Moisés. Es cuando Dios ya había llamado a Moisés. Dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. O sea, Dios dice, yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás la palabra en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Vaya decisión que toma Dios. O sea, Dios dice que él es un hombre muy elocuente, entonces dice, bueno, entonces tú le vas a hablar a él como si yo fuera tú, Moisés. Y a ti yo te voy a hablar, Moisés, directamente y tú se lo pasas, tú le das la información a Aarón y yo los voy a ayudar en ese proceso. ¿Qué misión tan interesante? Desempeñó esta misión ante el pueblo de Dios, pero también en presencia de Faraón. ¿Sí? Allí en el capítulo 4, verso 27 en adelante, Éxodo 4, versos 27 en adelante, al 31 por allí, se ve cómo está ante el pueblo, pero también ante la presencia de Faraón. Allí en el Éxodo capítulo 5, del 1 al 5 por allí, se menciona
esto también, o sea, cómo fungía como intérprete, traductor, él era la voz de lo que habría que decir ante el pueblo de Dios, los hebreos, pero también ante Faraón. Mire, vamos a Éxodo capítulo 7, versos 1 y 2. Vea esto. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. No es que Dios haya nombrado a Moisés como Dios, pero dice, te pongo por Dios. O sea, tú vas a hablar a través de mí. ¿Sí? Te pongo por Dios ante el Faraón, dice, y tu hermano Aarón será el profeta. Dice, tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Entonces, bajo la dirección se ejecutaron todos estos prodigios. ¿Sí? Mire, esto que vamos a leer es muy interesante. O sea, Dios aquí le dice, mira, te voy a enviar y tú vas a ir a Faraón, pero quien va a hablar va a ser Aarón como su profeta, o sea, como una comitiva, por así decirlo, ¿no? Profeta es una persona que habla lo que Dios dijo que se hablara. Sí, de alguna forma yo ejerzo también como profeta cuando hablo lo que Dios dice en su palabra. Eso es profeta también. Éxodo capítulo 7, versos 8 al 12. Sígame, por favor. Se está poniendo bueno, ¿verdad? Dice, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón, note que muchas personas piensan que Moisés es el que hizo todo esto, no, dice, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. O sea, Dios ya sabía cómo iba a ser la entrevista. Pues qué chiste, diría alguien. Es que es Dios. Cuando caminas con Dios, Dios ya sabe lo que te va a pasar. Por eso lo que te habla y te enseña actualmente, sabe Dios que te va a ayudar más adelante. Por eso es importante poner atención en el presente, porque lo vas a necesitar el día de mañana y mucho. ¿Sí? Verso 10. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios. O sea, el que apareció en el escenario allí fue Aarón. Sí, Moisés estaba detrás, pero fue Aarón. Dice, arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. O sea, también el diablo tiene poder. Verso 12, cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Vaya poder que tiene el diablo también. Dice, sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. O sea, al final, por mucho que el diablo quiera imitar o aparentar o asustarnos, Dios siempre le va a ganar. Yo no entiendo cuando la gente dice, es que no sé si ya meterme de lleno con Dios o qué, o seguir mis sueños. Siempre Dios va a ganar. Siempre Dios te va a llevar a lo mejor. Siempre Dios va a enaltecerte ante la gente. Siempre Dios te va a hacer quedar bien. Aun cuando la gente te persiga, se burle de ti, al final Dios siempre te va a hacer quedar bien. Al final. ¿Sí? Aarón intervino cuando se dieron las plagas, por ejemplo. Dios fue quebrantando la resistencia de Faraón, la necedad o la dureza de corazón de Faraón, para que dejara libre a su pueblo. Entonces, allí el que hablaba y decía, dice la Biblia que es Moisés, pero siempre estaba Aarón hablando. Entonces, eso está muy interesante. A veces no tomamos esto en cuenta, que Aarón es el que hablaba, Aarón es el que estaba allí interactuando junto con Moisés. El dedo de Dios está aquí, así dijeron los egipcios. El dedo de Dios está en este país. Y por cierto, Dios en una profecía, esto es un paréntesis, Dios en una profecía, no tengo el texto, pero dijo, Egipto jamás será una nación grande otra vez. Jamás. Jamás. Y sí, está bien interesante porque tú ves Egipto actualmente y sí, o sea, se ve impresionante su pasado, pero por las cosas que hizo hacia Israel, Dios decidió un día decir, no más te vas a enaltecer, no más vas a ser una ciudad, un pueblo grande, un pueblo sobresaliente en el mundo. Y sí, Egipto ya es un país normal, no es un país muy sobresaliente. Todavía en los 60s, 50s se levantó en guerra contra Israel
Israel lo venció con mucho menos armamento, con mucho menos ejército, y lo venció. Entonces, Aarón, volviendo al tema, Aarón acompañó a Moisés, aunque no se le menciona expresamente, más que en las misiones específicas, siempre hay muchas referencias donde Aarón ha estado interviniendo. Mire, si quiere anotar algunas, por ejemplo, se las voy a dictar porque no van a aparecer aquí. Éxodo 8:21, es una referencia interesante. Yo le animo a que la estudie ahorita en la noche. Antes de dormir, agarra el papelito donde las está anotando y léalas. Va a estar bonito. Éxodo 8:21, Éxodo 9:27, ¿sí? Éxodo 9:27, Éxodo 10:3, otro texto. También ahí mismo en el capítulo 10, el verso 8. Siguiendo en Éxodo 10, capítulo 10, verso 16 también. ¿Sí? Y luego en Éxodo capítulo 11, verso 10. Y Éxodo capítulo 12, verso 1. Son referencias que son importantes. Se las estoy diciendo porque son importantes revisar algunas, ¿ok? Tal vez en alguna me equivoqué, pero espero que no. Un mes después de la salida de Egipto en el desierto de Sin, hubo de escuchar junto con su hermano la murmuración del pueblo, que luego se apaciguó con la promesa del maná y de las codornices. O sea, tanto Aarón como Moisés vieron toda la murmuración del pueblo y esto se apaciguó cuando Dios envió finalmente maná y codornices. Viendo a Aarón que reforzada su autoridad mientras hablaba a la gente que estaba murmurando, molestos, cuando estaba así, de pronto aparece la gloria de Dios en forma de nube. Entonces, todos estos detalles son muy importantes porque Dios Dios se encarga de irle dando autoridad a Aarón delante del pueblo. Aarón se mantenía fiel junto a Moisés y Aarón iba teniendo esa autoridad que Dios va dando. ¿Sí me estoy explicando? Siempre en la iglesia ayuda mucho tener y ser personas que están allí fieles, que están fieles, que están fieles. Esas personas con el tiempo empiezan a convertirse en pilares claves en una iglesia, en personas que empiezan inclusive a escribir su propia historia dentro de la iglesia, dentro del ministerio, empiezan a desarrollar, empiezan a ser buscados por la gente. ¿Por qué? Porque ellos han sabido trabajar, permanecer, dar testimonio, etcétera, etcétera. No así una persona que no sabe trabajar en su misión, con la visión, con la iglesia, pero Dios tarde o temprano empieza a exaltar a la gente que sabe trabajar en su misión, que sabe trabajar con un corazón agradecido, que sabe amar a Dios, amar al pueblo. Eso es lo que hizo Aarón. Entonces está él hablando con la turba, con la gente, y de pronto aparece el Shekinah o la gloria de Dios, la nube, y se manifiesta la gloria de Dios. Dios respalda a Aarón y a Moisés. Eso es fascinante. El hecho de que Dios haya hecho eso era para dar una autoridad delante del pueblo. Es como cuando le dijo Dios a Josué: a partir de hoy te voy a comenzar a enaltecer delante de todo el pueblo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Pero pasó mucho tiempo para que eso llegara. ¿Por qué sucedió eso? Porque Josué fue constante. Aarón es la misma. Son personas que estaban siendo parte de un equipo de trabajo y el equipo no era un equipo de Moisés. Escuche bien esto. Era un equipo de Dios. Es un equipo de Dios. Cuando trabajas junto con Moisés, cuando trabajas junto con un líder, quien quiera que este sea, no estás haciendo solamente equipo con una persona, estás haciendo equipo con Dios mismo. Entonces, somos un equipo entre todos que hacemos equipo con Dios. Aarón defendió a su hermano en oración, clamó a Dios junto con Moisés para interceder por su hermano Moisés cuando enfrentó problemas de murmuración, de rebelión, etc.
lo encontramos en una batalla muy importante, sosteniendo los brazos de Moisés. Esto a mí se me hace muy emocionante. Cuando Moisés levantaba los brazos, ¿sí? Cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Dios prevalecía, ¿sí? Es en la batalla librada por Josué contra los amalecitas en Refidim. Y mire, vamos a ver el texto que es en Éxodo capítulo 17. Vamos a verlo, aquí está más claro. En el verso 8 dice, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios. Dice, en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando las bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y el otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Ahora, la escritura dice algo bien interesante. ¿Quién es el que figuró al frente de todo? ¿Quién era el comandante en jefe? ¿Quién era el general en jefe? Era Josué. Josué es el que salió al frente, era un general tremendo Josué. Y cuando sale, él es el que enfrenta todo lo grueso, lo fuerte de la batalla, pero atrás está alguien apoyándole. ¿Sí? Se ve como muy sencillo Aarón sosteniendo los brazos junto a Hur, pero en realidad eso fue lo que dio la batalla. Escucha muy bien. El trabajo de Aarón no se ve mucho a la luz de la gente. Quienes brillan, pues es Moisés, Josué y otros. Pero como que Aarón no brilla mucho aquí. Aarón no es alguien muy visto, Aarón no es alguien su vida, su ministerio no es tan visto. No se presta mucho para la fama, para ser recordado, etcétera. Pero escuche bien, Aarón fue quien colaboró para que se triunfara, porque Moisés ya no podía y Josué ya no podía, estaban perdiendo la batalla. Entonces, quien hizo el trabajo fundamental en esta batalla fue Aarón. ¿Qué aprendemos de esto? Muchas cosas muy importantes. La batalla no es de un hombre en la iglesia. La batalla no es de una familia en la iglesia. Somos un ejército. Dios compara la iglesia con un ejército. Entonces, cuando cada quien toma su posición, se empiezan a ganar batallas. Escúchame con mucho cuidado. Típicamente, cuando empezamos los domingos en un servicio, pues están 4, 5, 6, 7 personas a las meras 11 de la mañana. Y todo el mundo después va llegando, 11:05, 11:10, 11:15, 11:20, 11:30, 11:40. Todas las 12 llegan algunos. Entonces, este domingo pasado comenzamos el primer domingo de oración a las 10:20 de la mañana. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué dije, va a ser así? Bueno, porque tenía mucho tiempo preguntándole a Dios cómo acabar con ese problema y cómo enseñar a la iglesia a poder luchar en oración por ganar almas. Bueno, cuando estuvimos aquí a las 10:20, estábamos 20, 30 personas. Terminamos de orar, hubo tiempo para ir al baño, para saludarnos, para ver algún pendiente. Y antes de empezar el servicio, estaba todo el mundo sentado. ¿Sí? O sea, algunos estaban de pie, pero estábamos listos para en cuanto empezara. Nos sentamos y ¿qué creen? Después de mucho tiempo, el ministerio de alabanza no empezó con 7 personas o 10 personas. Había 30 o 40 personas. ¿Qué pasó? Que la alabanza fue muy diferente. Además de que el ensayo desde el viernes fue muy diferente. Porque estamos haciendo todas las cosas diferentes. Entonces, no es la victoria de una persona, es la victoria de mucha gente. Entonces, no deje por favor el domingo, o sea, no puede dejarse. Véngase a las 10:20, sea parte de esto, porque todos necesitamos pelear una batalla
Hubo gente que me dijo, ese mensaje cambió mi vida, pastor. Ese mensaje ahorita cambia toda mi manera de ver, pensar y analizar la vida mía. Ok, pero eso lo hicimos entre todos. Sí, tal vez yo prediqué, yo estoy allí, sí, lo entiendo. Pero se necesita a muchas personas como Aarón que están allá a un lado. Hay muchas formas de sostener los brazos. Hay muchas formas de colaborar. Y finalmente, escuche bien, aunque Aarón no fue el que figuró allí como el gran campeón, para Dios sí fue fundamental su función. Tal vez a la luz de las personas no es el gran ministerio, pero a los ojos de Dios, ¿quién fue el que logró esa batalla? Si Aarón se hubiera descuidado, si no hubiera sido astuto, si no hubiera tenido discernimiento espiritual, se hubiera puesto a llorar mientras estaba perdiendo el pueblo de Israel, y Aarón así, y Moisés con los brazos caídos. Pero él dijo, bueno, vamos a ayudarle. Le pusieron una piedra, lo sentaron y estaban levantando los brazos. Eso es estrategia, eso es discernimiento. Aarón es la persona que no solo va a la iglesia, es la persona que está comprometida en la iglesia. Es la persona que sabes que va a estar allí. No es la persona que dice, es que tengo un compromiso con esto, con aquello. Es la persona que va a estar allí. Es la persona que si hay trabajo en la iglesia, tú sabes que va a andar allí. No es la persona que se queda muy cómodo en su casa o cómoda en su casa. Lo siento, necesito decirlo así. Es la persona que está siempre en el campo de batalla. Aarón representa el cristiano o la cristiana. Sí, hablo de los cristianos en general. Que están regularmente en el campo de batalla, que están viendo qué se puede cambiar, qué se puede mejorar, cómo implementar algo mejor. Son las personas que se preocupan porque las sillas no están bien acomodadas. Son las personas que reciben amablemente. No son las personas que llegan, se sientan y están cruzados de brazos nada más esperando que empiece, se acaba y luego se van. No, Aarón no es esa persona. Aarón es una persona que va un poquito más allá junto con Moisés. Está conectado con Dios y está viendo de qué forma pueden hacer equipo. Entonces, Aarón es un excelente hombre de Dios en este sentido. Dios quiere eso de usted. Que es muy frustrante, es muy doloroso cuando una persona tiene una asignación, una responsabilidad en la iglesia y no la cumple. Falta sin decir que no va a ir y nadie sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque o se le olvidó o tuvo un problema, pero nunca llamó para disculparse. O sea, no hay una formalidad. Aarón se ve que en todo este proceso lleva un proceso de formalidad, de responsabilidad. Como cuando llamas al trabajo, ¿sabes qué? Pasó esto aquí y allá, bla, bla, bla. No voy a poder ir porque me chocaron o porque pasó esto, cuando hay un problema. Obvio, no cuentas mentiras. Pero a la iglesia de repente no se tiene esa formalidad. Entonces, Aarón nos enseña eso. Una forma de ser muy responsable y muy formal en las cosas de Dios. Si algo se necesita, son personas que tengan un ministerio en la iglesia, pero que lo lleven a cabo como lo hace Aarón. Que sepan que su ministerio está ayudando a todos los demás. Ayuda al liderazgo, ayuda al pastor. Diciéndolo claramente, ayuda al pastor. ¿Por qué? Porque levantar los brazos significa ser responsable también en lo que tú estás haciendo. A Aarón no le tocaba ir a pelear con una espada, pero sí le tocó levantar los brazos. Le tocó interceder a Dios por el pueblo. Le tocó aclarar cosas que estaban malentendidas ante el pueblo. O sea, hizo ese trabajo fenomenal, increíble. Tuvo el privilegio de subir con Moisés. Fíjese, Aarón, por todo esto, Dios le dio el privilegio de subir con Moisés al Sinaí, acompañado de sus hijos Nadab y Abiú y de los 70 ancianos de Israel. ¿Sabe quién iba en ese grupo? Iba Aarón. No cualquiera subió allá, pero iba Aarón. ¿Sí? Pudo ver a Dios sin perder la vida. Recibió el encargo, el juramento con Ur de resolver las dificultades que se pudiesen presentar durante la ausencia del dirigente de Israel. O sea, fue impresionante. Durante 40 días y 40 noches, él se quedó a cargo. Ahora, viene una parte en la vida de Aarón donde se equivoca de una manera terrible. Aarón cede a las presiones del pueblo mientras Moisés está arriba en el monte y cede a las presiones del pueblo
que Moisés no regresa, que qué va a pasar, y fabrican un becerro de oro, para que el becerro esté al frente o al centro mientras estaban celebrando. Y, ¿cómo diré? Mientras se preparaba todo esto, el sacrificio y todo esto, estaban pues los cantos y las danzas, y habían hecho un ídolo. Y quien dirigió esto fue Aarón. O sea, Aarón lo que hace aquí es que cede, ¿sí? Cede a las presiones del pueblo. Escuche bien. El error que cometió Aarón es que se enfocó en quedar bien con la gente e hizo un lado a Dios. O sea, no tuvo el carácter para enfrentar a la gente y decirles, eso no le agrada a Dios. Se nos dio esta instrucción y se va a hacer. Punto final. Entonces se necesitan muchos Aarones y Aaronas en la iglesia. Que si hay una reunión en una casa, haya alguien que pueda decir, se va a hacer esto. ¿Sí me explico? O sea, cuando alguien como Aarón, Aarón representa a cada cristiano en una iglesia, a cada cristiano. Cuando Aarón cede a la presión de la gente y se deja llevar y no tiene ese celo por agradar a Dios en primer lugar, aunque sabe que es lo correcto, como que aligera la plática, como que no se atreve a confrontar directamente. Y entonces hubo un problema tremendo, terrible. Cede a las presiones del pueblo, temeroso de que Moisés a lo mejor no regresara, y mandó fabricar un becerro, un ídolo. Estaban los cantos, las danzas, y se interrumpen por la llegada imprevista de Moisés. Moisés tiene un celo, se enoja por el celo de Dios y quiebra aquel becerro, y pues ya sucede lo que sucede, ¿no? Moisés le reprocha la conducta a su hermano Aarón por haber llevado al pueblo a semejante ocasión de pecado, y parece que él mismo fue una víctima de la venganza de los sacerdotes que pasaron a cuchillo. O sea, murieron 3,000 personas ese día, porque fue algo muy grave. ¿Por qué? Porque Aarón se debilitó en este sentido. Las palabras que dio como excusa fue que él, ¿cómo diríamos? Como que no fue claro, se hizo del lado del pueblo. Mire, vamos a verlo en Éxodo 32, verso 17 al 25. Sígame. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira. O sea, no se enojó como todo mundo. O sea, ardió en ira, pero por el celo de Dios. ¿Sí estamos? Dice, y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué los has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo las eché al fuego, y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos, es que ese es el problema. Ahorita le explico. Se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase a mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Vaya relato, ¿eh? Este fue el problema que tuvo Aarón en su vida. Es el problema fundamental en su vida. Que se dio a lo que el pueblo estaba haciendo, y al final su respuesta pues explicó lo que era su corazón. Se olvidó de lo que Dios había dicho. Se olvidó de la importancia de ciertas cosas. Creo que no es que se olvide, yo creo que es porque no le damos la importancia. No le damos la importancia. Hay cosas que Dios me ha dicho
y me las vuelve a decir después. Y digo, ok, es que sí lo había entendido, pero no le di la importancia. Ahora que le doy toda la importancia y que escucho con todo mi ser, adquiere una importancia tan grande ese versículo que Dios me da, pero ya me lo había dado antes. ¿Qué pasó? Que no estaba en la posición de entendimiento. No lo había entendido. Cuando hay gente que me dice aquí, es que ese texto es un texto que ya había visto, pero hoy lo entendí diferente. Ok, pues porque hay una explicación, todo un trabajo alrededor para que podamos entenderlo. Entonces, el relato de la promoción de Aarón y de sus hijos al sacerdocio, o sea, después de todo esto, pues ya hay un perdón y todo, pero promueve Dios finalmente, al final de todo, promueve a Aarón como el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote. En Éxodo 39, en Éxodo 39, en este capítulo se muestra toda esta ceremonia y culmina con la bendición de Aarón al pueblo. Vaya, Dios le perdonó este pecado en el cual se dejó llevar por quedar mejor con la gente a quedar mejor con Dios. Una falta de confianza en la palabra de Dios llevó a Aarón y a Moisés a no entrar a la tierra prometida. En Números 20, versos 1 al 13, Números 20, del 1 al 13, pasó esto. Aarón muere a la edad de 123 años en el monte Hor y el pueblo hizo duelo por él. Mire, Números 20, versos 23, dice, cerca de la frontera de Edom, allí el Señor les dijo a Moisés y Aarón, pronto Aarón, o sea, ya van llegando a este monte y de allí ya se van acercando a la tierra prometida, ya con 123 años casi. Y Dios habla de esta forma, dice, pronto Aarón partirá de este mundo. Híjole. De modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribá. Así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Hor. Allí le quitarás a Aarón su vestidura sacerdotal, sus vestiduras sacerdotales, y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados. ¡Wow! Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó a la vista de todo el pueblo. Los tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí en la cumbre del monte murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró 30 días. ¡Wow! Este es un pasaje muy hermoso que narra cómo termina la vida de alguien que es pilar en una iglesia. Cómo termina la vida de alguien que permanece fiel, que vuelve una y otra vez a la misión básica de Dios, que vuelve una y otra vez a la palabra de Dios, que sabe trabajar con y en sujeción, que sabe trabajar con la gente. Es muy triste cuando alguien en una iglesia muere, y bueno, sí da tristeza, pero nadie recuerda a esa persona por un servicio profundo a la iglesia. Se le recuerda como una persona que no hizo bien su trabajo, que tuvo problemas, que era muy especial, etcétera, etcétera. ¿Cómo quiere usted ser recordado en el pueblo de Dios? Porque finalmente lo más importante, quien tiene el estándar en quien debes de basar principalmente tu estándar de vida es en tu familia y en la iglesia. Después sigue toda la familia, el trabajo y todo lo demás. Pero quien te conoce más a fondo es tu iglesia, la gente de tu iglesia. Por eso cambiarte de iglesia es tan peligroso. Respeto a quien lo haga, no hay problema. Porque de hecho el arca no es para todos, ni todos son para el arca. Pero cambiarte de iglesia cuando ya te conocieron, cuando ya se sabe qué áreas difíciles tienes y te cambias, mucha gente se cambia de iglesia porque le da vergüenza que se le empiece a enseñar sus errores.
Y la persona mejor dice, no, no quiero que se meta a mi vida, eso es personal. Sí, pero entonces, ¿cuándo va a cambiar esa área? Si Jesús dijo que aprendiéramos a ser como Él, ¿quién te va a enseñar? Pues quien convive contigo. Entonces, finalmente fue designado la casa sacerdotal, se le llama la casa de Aarón. Mire, en Salmo 115, versos 10 y 12, véalo más tarde, ahí se menciona, o sea, la casa de Aarón. Por siempre quedó grabado en el corazón de Dios y en la Biblia, la casa de Aarón. Se refiere al sacerdocio de Israel. ¡Oh, qué privilegio! Su carácter creció en firmeza después de su error, en dotes como dirigente y hermano de Moisés. Habiendo pecado junto con el pueblo, aunque supo humillarse y supo reconocer su falta. O sea, él aprendió a reconocer cuando se equivocó. Aprendió a darse cuenta, supo darse cuenta cuando era un error y no tuvo problema en pedir perdón. Dios usa quienes habiendo pecado, Dios también usa personas que han cometido pecado, pero que se arrepienten y reconocen sus errores. Entonces, si Aarón no hubiera reconocido sus errores, si él hubiera discutido y no hubiera reconocido sus errores, si no hubiera dicho, perdón, Señor, fallé contra ti, pero él pidió perdón al final. Su sacerdocio es la sombra del sacerdocio de Cristo más adelante, que iba a ser eterno y perfecto. A pesar de sus flaquezas, Aarón fue un tipo de Cristo, quien fue llamado y ungido por Dios, igual que Jesús. Por haber llevado en su pecho los nombres de las 12 tribus, porque en la ropa sacerdotal iba eso. ¿Por qué llevaba las 12 tribus? Porque por excelencia él hacía algo, sígame con cuidado. Él era un intercesor del pueblo. Él entraba al santuario y hacía expiación con la sangre de los corderos. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, Aarón es un prototipo del cristiano que está para interceder, que está para levantar manos, que está para ser formal, que está para expresar lo que se le enseñó. Expresa lo que se le enseñó. Cuida lo que se debe hacer en el pueblo. Y cuando no lo hizo, dañó a la congregación. Daña a la congregación. Pero se arrepiente, regresa y empieza una nueva etapa. Y Dios lo exalta y lo levanta. Qué maravilloso, porque eso nos llega a todo nuestro corazón. Porque Dios quiere eso de nosotros. Sin importar el rango que tenga cada persona, de Aarón podemos aprender tantas experiencias de vida buenas. No fue como Josué, pero fue un hombre increíblemente importante en el reino de Dios. Le tocó, siento que se me figura que, ¿cómo diré? Cuando ve uno películas de algunos héroes que logran triunfar y recuerdo, no sé, Star Wars, por ejemplo, cuando ganan la batalla contra el reino de Darth Vader, la oscuridad, y al final en el gran trono celebran a todos los grandes guerreros, o cuando llegan de Normandía, de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, llegan los héroes. Cuando Aarón muere, el pueblo le llora 30 días. Pero esto no es ficción. Esto no es película como Star Wars o las películas de guerra que vemos, que muchas son basadas en la vida real, pero esto fue un hecho que fue de la vida cotidiana. La vida cotidiana te llama. La vida cotidiana nos está llamando a usted y a mí para aprender de este gran hombre, Aarón. Amén. Oremos, por favor. Señor, muchas gracias, Padre, por este ejemplo tan hermoso de la vida de Aarón. Perdónanos porque a veces lo que hemos aprendido de tu palabra o la visión o la misión, a veces no la cuidamos, a veces la olvidamos, a veces nos dejamos llevar por quedar bien con alguna persona. Pero Señor, tú nos has llamado a sostener los brazos de todos, a sostener
Señor, a las personas en oración, a ser formales en los ministerios que tenemos. Señor, hay tanto que podemos aprender de la vida de Aarón. Te pedimos que nos ayudes a aprender de esta vida y ponerlo en práctica en este mismo instante a partir de ya. Señor, ayúdanos a entender la importancia de personas como Aarón en la iglesia, en la formalidad de lo que hacen, no en la informalidad, sino ser formales, Señor. Personas de una sola pieza, personas que su sí es sí y su no es no. Pero gracias también porque en algún momento todos nos hemos equivocado de alguna forma y tú nos has perdonado. Perdona, Señor, si no hemos llevado nuestro cristianismo entendiendo que Aarón tiene tanto por enseñarnos en su vida común, su vida diaria. Su vida común fue llevada a una vida extraordinaria. Tú nos llamas a que nuestra vida diaria se convierta en una vida extraordinaria, una vida fuera de lo común, a través de la intercesión, del servicio, de hacer equipo, de buscar discernimiento, de guardar la visión, de cuidar a las personas, de dar testimonio, de interceder por tu pueblo. Gracias, Señor. Muchas gracias por este hermoso ejemplo. Te agradecemos por este momento, que se quede guardado esto en nuestro ser y que podamos revisar esos versículos más tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy emocionado. Esta historia me fascinó. Me habló mucho a mi corazón. Estoy seguro que a usted también. ¿No cree? Hay mucho que hacer después de ver esta biografía de la vida de Aarón. Pues vamos a orar por los diezmos. Vamos a hacer una oración. Sígame, por favor. Señor, oramos por estos diezmos y estas ofrendas. Te pedimos que tú los bendigas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pongan mucha atención, por favor. Muy bien, pues estamos ya terminando esta transmisión. Repito, el día de hoy no tenemos grupos vida porque estamos ya en pleno proceso de cambio. Así es que, pues gracias por haberse conectado con nosotros. Ya oramos. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias por estar orando. Y por favor, todo mundo esté pendiente de la oración el domingo en la iglesia, aquí en el Arca. Estoy en el Arca ahorita. En el Arca a las 10:20 de la mañana. ¿Sí? Llegue a tiempo, salga antes, véngase, llegue inclusive antes. Dios está haciendo cosas muy grandes. En la medida que usted lo busque, se consagre y se dedique a Dios, Dios va a empezar a hacer cosas increíbles. Así es que estamos ahorita saliendo de toda la monotonía, de la pereza, de la fatiga, del adormecimiento que nos trajo la pandemia. Así es que sacudas el polvo, véngase y empiece a buscar al Señor. Traiga invitados este domingo. Arranca formalmente la serie Esto somos, esto hacemos. Y dígale, ¿quieres saber qué es lo que hacemos en la iglesia? Te va a gustar mucho, ven, te va a gustar. ¿Cómo conectarte con Dios? Te va a gustar, vente. Vamos a poner publicidad para que nos ayude a compartirla. Y pues bueno, es todo lo que tenía yo que decir ya hablé demasiado. Dios los bendiga, nos estamos viendo próximamente. Un abrazo. Los amamos.